Bienvenido al Archivo Ignoto. Archivos clasificados. Al ser humano siempre le han fascinado los milagros. En todas las épocas han ocurrido acontecimientos que no pueden explicarse por un razonamiento natural y que son considerados de origen divino. Ser cristiano implica creer en los milagros. La vida entera de Jesús estuvo llena de milagros, desde su concepción virginal hasta su resurrección y ascensión. Sin embargo, la Iglesia no cree que cualquier cosa difícil de explicar por la ciencia sea un milagro. Tiene un procedimiento muy estricto que examina cada suceso y determina si tiene de verdad un origen sobrenatural. Esto significa que un milagro debe tener pruebas sólidas de no haberse producido siguiendo las normas naturales. Estos son 3 milagros documentados por la Iglesia Católica. Caso 1645 a 63. El milagro eucarístico de Santarém. El milagro ocurrió en Portugal, en el año 1247. La historia relata que Elvira Moniz, una sencilla mujer que vivía junto a su esposo en la pequeña villa portuguesa de Santarém situada a 65 kilómetros de Lisboa, llevaba una vida relativamente tranquila, hasta que un día se empezó a rumorear de que su marido mantenía relaciones con otra mujer del pueblo. La mujer se llenó de sufrimiento al sentirse despreciada y traicionada por su pareja, además de los comentarios maliciosos de sus vecinos. Tras intentar usar su astucia y el cariño para recuperar la atención de su esposo, y obtener como resultado el más rotundo de los fracasos, decidió hacer algo a espaldas de la gente. Un buen día se encaminó desesperada hacia la vivienda de una conocida hechicera, a quien pidió consejo. La bruja, tras usar sus típicos artilugios de consulta, declaró firmemente que solo había una forma de que Elvira recuperara el amor de su marido. Para ello debía realizar un complejo ritual mágico que solucionaría el problema de inmediato. Pero había un problema: para llevar a cabo el misterioso ritual necesitaba obtener una hostia consagrada, que debería conseguir la propia afectada. Aquello supuso un duro golpe para Elvira, quien era una cristiana muy devota. Sin embargo, finalmente accedió a la petición. A los pocos días, concretamente el 16 de febrero, la atormentada mujer se dirigió a la iglesia de San Esteban, donde se confesó ante el sacerdote y pidió la comunión. Tras recibir la sagrada hostia, no la ingirió, sino que la conservó, saliendo inmediatamente del templo. En el exterior, extrajo con mucho cuidado la hostia y la guardó entre sus ropas, encaminándose rápidamente hacia la casa de la hechicera. De pronto, Elvira notó cómo las miradas de los vecinos que se cruzaban con ella se dirigían hacia la parte de su cuerpo donde había escondido la hostia. Al observarse, se dio cuenta horrorizada de que sus ropas estaban manchadas de sangre. Cuando desanudó el pliegue en el cual había escondido la hostia consagrada, descubrió que el líquido surgía de la misma hostia. Algunos vecinos le preguntaron si estaba herida y si necesitaba que la llevaran a un médico. La sangre goteaba y manchaba el suelo. Elvira se estremeció de pánico y decidió esconderse en su casa. Una vez allí, extrajo la hostia de su ropa y la colocó en el interior de un baúl de cedro, donde acostumbraba guardar sus pertenencias. La desgraciada mujer no sabía qué hacer y vivió momentos de angustia indescriptible. Nada más amanecer, llamó arrepentida al sacerdote de la iglesia de San Esteban, quien comprobó el misterio de la hostia sangrante y decidió devolverla a la iglesia. Para ello, se realizó una solemne procesión de retorno, en la cual participaron diversos cleros y laicos. La noticia se difundió por todo Santarém. La hostia fue depositada en la iglesia, donde continuó sangrando abundantemente durante 3 días. Finalmente se decidió colocar la reliquia en un recipiente fabricado con cera fundida. Durante muchas décadas fue conservado en dicho relicario y expuesto ante los fieles en una especie de cáliz, sobre el altar principal. La Iglesia Católica ha intentado verificar de la manera más rigurosa la realidad del milagro. En 1340 y 1612, se nombraron comisiones de investigación canónica. Estos expertos verificaron su autenticidad, confirmando la antigüedad que se le atribuía y que la sangre continuaba fresca. En octubre de 2003, un grupo de físicos y químicos extrajo una muestra de sangre del relicario. Esta fue analizada por un equipo multidisciplinar para intentar explicar lo que había sucedido. Las conclusiones fueron sorprendentes, llegaron a la conclusión de que era efectivamente sangre humana.
Algunos hablan de la presencia de Jesucristo en la sagrada hostia. Otros prefieren solo guardar silencio y se limitan a orar ante la reliquia. Caso 1289, A8. El milagro del anciano. Según registros antiguos, en la ciudad del anciano, Italia, alrededor del año 700, un monje llamado Basilio fue asignado a la celebración de la misa en el monasterio de San Langino. Al celebrar el rito en latín y usando pan sin levadura, el monje tenía dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Durante la misa, al proclamar las palabras de consagración, "Este es mi cuerpo y esta es mi sangre", aun con dudas, se afirma que el sacerdote vio el pan transformarse en carne viva y el vino transformarse en sangre, la cual coaguló en 5 glóbulos irregulares, de diferente tamaño y forma. Las personas que fueron testigos presenciales difundieron rápidamente la noticia por toda el área, y el arzobispo ordenó una investigación. Las autoridades de la iglesia certificaron el milagro. Desde 1713 la sangre del milagro ha sido guardada en una custodia de plata. Se realizaron nuevos exámenes en 1971 por Odoardo Linoli, un profesor de anatomía e histología patológica y anterior líder del laboratorio de anatomía patológica en el hospital de Arezzo. Fue asistido por Ruggero Bertelli, un profesor retirado de anatomía humana en la Universidad de Siena. El reporte fue publicado en una revista científica italiana en 1973. Su estudio confirmó que era tejido cardíaco humano, y la sangre era tipo AB. En la sangre se hallaron proteínas en las mismas proporciones normales que se encuentran en el suero sanguíneo de la sangre humana. Linoli no halló trazas de preservantes. Los elementos pueden ser vistos hoy en día. La carne del milagro es fibrosa y de color café oscuro y se torna rosada al ser iluminada por atrás. La sangre consiste de 5 glóbulos coagulados y tiene un color terroso que se asemeja al color amarillo del ocre. Caso 1643, A63. El milagro de Bolsena. En 1263 se produjo un milagro de la hostia sangrante en la iglesia de Santa Cristina de la ciudad de Bolsena, una pequeña población italiana a orillas del lago homónimo. La historia relata que el padre Pedro de Praga dudaba sobre el misterio de la transustanciación del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Para despejar sus dudas, acudió en peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte. De regreso de Roma, Dios se le manifestó de manera milagrosa, ya que cuando celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró, llenando el corporal del sacerdote de sangre. Asombrado y aturdido por lo sucedido, le vino la duda de si había de terminar o seguir la misa. Con la esperanza de ocultar a los presentes lo sucedido y con el deseo de pedir ayuda y explicación a la competente autoridad, resolvió suspender la celebración de la Santa Misa. El sacerdote recogió las sagradas especies en paños y corrió a la sacristía, sin reparar que, en el trayecto, algunas gotas de la sangre habían caído sobre el mármol de la iglesia. El mismo Papa Urbano IV encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos e himnos para celebrar a Cristo Eucaristía, dando inicio así a la tradicional celebración del Corpus Christi. Actualmente, en la Basílica de Santa Cristina de Bolsena se guardan con celo, desde hace 7 siglos, las reliquias menores del milagro de Bolsena. ¿Crees en milagros? ¿Cómo explicarías lo sucedido? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y dar a me gusta para más videos. En el siguiente capítulo, 3 armas que podrían acabar con la existencia humana. No tengas miedo, esto es el Archivo Ignoto.